Vivimos desgraciadamente en una España en la que el respeto institucional no es que no exista, es que las instituciones ya directamente no valen nada. Vivimos en una España donde pues, un ministro de Justicia, por ejemplo, puede pasar en horas 24 pues, de ser ministro de Justicia a ocupar pues un alto cargo en el máximo órgano rector de los jueces, por ejemplo, o a ser nombrado magistrado por cupo del tribunal, de un tribunal constitucional que lleva años sin renovarse y hay que renovar y que tiene que ver asuntos que tienen directamente que ver con no solamente la política, sino a lo mejor con casos que él ha tenido que ver en el Consejo de Ministros. Hombre, lógicamente la legalidad se respeta y él o algunos de otros nombres que se han barajado y que finalmente han terminado ahí, pues tienen que inhibirse, lo cual no deja de ser una auténtica vergüenza. Vivimos en un país en el que también ha sido perfectamente posible que una señora muy respetable, pero pase de ser ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado y no pasa nada. ¿Por qué hago este introito? Porque hoy he tenido yo el placer y la satisfacción, lo vais a escuchar dentro de unos minutos, de entrevistar a un gran amigo mío que es uno de nuestros mejores historiadores, Guillermo Gortázar, que está a punto, ya está en preventa en Amazon, pero está a punto en unos minutos de ver la luz, un libro que se llama El secreto mejor guardado de Franco, de la editorial Renacimiento. Es un libro que no va a dejar indiferente a nadie. No os voy a desvelar nada, él nos va a contar dentro de un ratito, nos va a dejar con la miel en los labios. A partir del día 20, ya os digo, pues estará en todas las librerías. Un dato absolutamente desconocido, en función del cual se entiende muy bien muchas de las cosas que fueron ocurriendo posteriormente y que articularon y ahormaron la transición española. Y cómo Franco, contrariamente a lo que se cree, puso esas primeras piedras en un secreto que 10 personas se juramentaron, muchas de ellas han fallecido ya, quedan 3 o 4 vivos, nos lo va a contar Guillermo Gortázar, se juramentaron para guardar hasta que él lo ha descubierto y lo cuenta en este libro. Cuenta Guillermo Gortázar cómo Franco le propuso a Torcuato Fernández Miranda, en los últimos momentos de su vida prácticamente, ser presidente del gobierno, presidente del Consejo del Reino, y por eso he empezado como he empezado. Le contestó Torcuato Fernández Miranda, que murió olvidado, injustamente casi hasta despreciado, a principios de los 80 en el exilio, en París, como Torcuato le dijo: hombre, yo no puedo ser presidente del Consejo del Reino y después presidente del Consejo de Ministros, porque eso sería muy poco ético, muy poco estético, muy poco elegante, fue el término que utilizó Torcuato Fernández Miranda. Esos eran los hombres que hicieron o que contribuyeron a seguir haciendo España grande, y no lo que tenemos ahora, donde el respeto institucional brilla por su ausencia, donde el manoseo de las instituciones es prácticamente es obsceno, donde nadie conoce a nadie, donde se reúne a 15, a 20, a los que sean diputados socialistas en plena pandemia, por cierto, con el pueblo español pasando las putas, pasando necesidad porque muchos negocios comenzaron a cerrar ante el parón de la economía, donde se nos imponían restricciones que no podíamos cenar, si invitábamos a la abuela, el cuñado ya no podía entrar y teníamos que acotarnos, y además incluso en el interior de nuestros domicilios es que no lo puedo citar en YouTube, ya sabéis, por si acaso nos cae un estacazo, pero tal, y estos se van todos a cenar, que hablar de lo que hablaran, porque el caso está sub judice y será la magistrada o será la juez canaria la que tenga que determinar ahí qué diablos hubo y qué responsabilidad pudo tener presuntamente cada uno de los asistentes a esas cenas. Están empezando a salir nombres de diputados en otros medios. Yo no los voy a dar, porque como no me constan, y además ya Pachi López, que está muy nervioso estos días, ha dicho que ojo, y ha instado además a sus diputados a emprender acciones judiciales con quien se le ocurra soltar algún nombre, bueno, sin estar suficientemente probado, pero en muchos medios de comunicación y en redes sociales ya los tenéis. ¿De qué hablaron? Hay 15 piezas separadas. Es verdad, como nos cuenta luego mi gran amigo y prohijado Josué Cárdenas, que el votante socialista, los que les quedan, se la rasca todo. Se la rasca absolutamente todo. Pero hombre, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y el asunto pinta muy mal. El PSOE está en franca descomposición, el gobierno está en franca descomposición. No es que tengan un frente de discordia socialistas y comunistas abiertos, es que lo tienen todo. Se van las grandes multinacionales de España, se va Ferrovial. Y aquí no pasa nada. Y sale Pachi y le dice a Susana Griso que claro, que se dice que es que porque en los Países Bajos se pagan, oye, Susana, menos impuestos que en España. Pero si en España es donde menos presión fiscal hay, sale a las 2 horas la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda,
y dice que no, que lo que hay por ahí es un dumping fiscal, que es que por ahí cobran muy pocos impuestos y que eso la Unión Europea tiene que entrar a saco paco. Dices, diablos, ¿en qué quedamos? Y luego sale para rematar la ministra de Hacienda y dice que bueno, pues que se van, porque claro, como habían dado pérdidas en el último balance, pues que se van a otro sitio. Vaya carajal, vaya situación de inseguridad jurídica. ¿Qué pensarán? O sea, ¿quieren que venga la inversión extranjera? Y cierro este campanazo y fijaos en muy pocos minutos la cantidad de asuntos que he tocado para daros la sensación, ¿no? Para trasladar a vuestro ánimo, que sé que ya lo tenéis, el carajal en el que vivimos. ¿Cómo va a venir el dinero de fuera si el de dentro, el de las empresas españolas, huye despavorido de España? Los que tendrían que huir despavoridos, y a buen seguro así será, el 28 de mayo y en las próximas generales, esperemos que en diciembre, son todos los votantes socialistas y todos los de Podemos, que no serán todos, pero una buena parte, y que venga ya de una maldita vez el cambio a España, y que el Partido Popular y Vox asuman de una vez las riendas, si es que para entonces queda algo de España. Arrancamos esta retaguardia del jueves, ya 2 de marzo de 2023. Como dice un amigo mío, un cachondo, que a lo mejor soy yo mismo, vaya usted a saber, ya está pulido prácticamente, ya nos hemos pulido el mes de marzo y seguimos con un frío tremendo, pero bueno, los que nos gusta más el frío que el calor, porque somos del norte, de la Castilla profunda, que nos endurece para muchas cosas, pues casi nos viene bien este tiempo. Y tengo yo el placer y el honor de saludar a uno de nuestros grandes historiadores, Guillermo Gortázar. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar de nuevo contigo, Ulrico. Encantado de tenerte, como siempre, en la retaguardia, en Periodista Digital. Bueno, me es grato siempre tener a personalidades que, como decían antes los clásicos, le dan un libro a la imprenta, en un país en el que ya desgraciadamente ni se lee, ni se escucha, ni se hace nada de nada. Además es un libro sobre la historia reciente todavía de este país y que yo estoy deseando leer porque me parece del máximo interés. Un libro en el que, Guillermo, desvelas pues los secretos mejor guardados del general Franco, o tal vez algunos desconocidos. ¿Cómo es? ¿Qué cuentas en este Bueno, libro? el libro es un descubrimiento, digamos, que tiene dos niveles, ¿no? Uno es la noticia Ujú. inesperada que llegó a mi conocimiento y yo la verdad es que nunca había pensado escribir sobre la transición porque prácticamente está todo dicho y muchos libros de la transición lo que hacen es alimentarse unos a otros y repetir lo mismo, ¿no? Sí. Pero a mí me llegó una noticia sorprendente que testimonios y se deducía de esos testimonios y de ese secreto que Franco había guardado desde su muerte, pues se deducía que Franco emergía como una especie de reformista de ultratumba. Ajá. Es decir, no un elemento inexistente o pasivo en la transición, sino un elemento activo y de importancia para el inicio y el triunfo de la transición. Ujú. Hombre, eso digamos que estaba en los libros, en el sentido de que muchos testimonios de terceros señalaban que Franco había previsto que una vez desaparecido un régimen tan personal como el suyo, habría una evolución hacia la democracia, entre otras cosas porque España pretendía entrar en el mercado común europeo y la democracia era absolutamente imprescindible, ¿no? Ujú. Pero son testimonios de terceros. Esta vez, en este libro, que sale el día 20 de marzo, Ujú. es la primera vez en la que se aporta eh, hechos incontestables del propio Franco en favor de la capacidad del rey para avanzar en la reforma. Ajá. Y yo creo que es el tema, digamos, de novedad. El tema estructural es más una reinterpretación que se hace a partir de eso y que permite una revisita o una revisión o una visión nueva de la transición que yo creo que va a llamar la atención y sobre todo está escrito en términos un poco policíacos, un poco de guión de cine, O sea, está un con la poco, Guillermo, intención, novelado, si me lo permites. pues sí, está relatado de una manera poco habitual entre los historiadores. Los historiadores somos unos redactores muy rigurosos pero muy aburridos. Y la prueba está que nos han ganado la partida los novelistas históricos Así es. porque no tienen ataduras y son los Claro, que venden libros de historia, ¿no? claro. Pero yo creo que este libro, al igual que intenté con Romanones, la Mm. biografía de Romanones, lo que intenta es atraer la atención de un público joven que le resulta muy pesado una lectura estrictamente académica Así es. de la historia, ¿no?
Así es. Este libro tuyo, Guillermo, desmontaría, venga, vamos a tirar, pero no de tópicos, de cuestiones que son absolutamente reales y que deberían de ser de un mayor y general conocimiento por parte de las nuevas generaciones. Aquella famosa frase, ¿no?, que se atribuye a Franco, por ejemplo, de atado y bien atado. He dejado todo atado y bien atado. Pues esto demostraría que, en todo caso, lo que había dejado atado es la evolución natural, porque fue el propio Franco también el que reconoció, y lo dijo en varias ocasiones, que el franquismo iba a morir con él, las cosas como son. Por eso, y esto Sí. ya, incluso a pleno día de hoy, en 2023, que sigue habiendo personas en España, no sé si muy sectarizadas o cuando menos pertenecientes a grupos ideológicos muy determinados, que siguen diciendo que sigue habiendo franquistas en este país. Franquistas dejó de haber en este país desde el 21 de noviembre de 1975, y eso es así, Guillermo. Sí, bueno, el atado y bien atado tenía un fundamento muy potente, que es el funcionamiento, que fue el funcionamiento de las instituciones Ajá. y de la legalidad. Con Instituciones Torcuato y también, legalidad, de la ley a la ley. exacto, sí, instituciones y legalidad que pudieron enfocarse hacia la reforma, y el triunfo de los reformistas implicaba o implicó la derrota, por un lado, de los inmovilistas, pero también la obligación de los rupturistas de aceptar la reforma, porque la reforma tuvo tal ímpetu y tal apoyo popular en el referéndum del año 76, Ajá. que al final los rupturistas, de una manera ambivalente, por un lado obligados y por otro lado alegrados, aceptaron la transición en términos de aceptar la legitimidad y la legalidad que provenía de Franco. Y esto es algo que en gran medida Franco favoreció en los 5 últimos días de su capacidad intelectual y política, que Franco realizó sobre la base de una serie de iniciativas que permitieron al rey, entre otras cosas, una cosa fundamental, que es la elección totalmente imprevista y considerada imposible de colocar a Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Ese fue el primer paso decisivo para la transición, y se hizo gracias al secreto que yo desvelo en este libro. Se hizo gracias a ese secreto que lo desvelaremos o lo conoceremos cuando, a partir del día 20, editorial Renacimiento. Renacimiento, lo des a la imprenta. Yo tenía alojado un dato que a lo mejor es inexacto en mi cabeza, en función del cual es Torcuato el que le pide al rey Juan Carlos que le coloque en la presidencia de las Cortes, porque le dice, yo creo que porque se dijo, pero yo creo que también había ahí mucho de leyenda urbana, que el rey le había podido llegar a ofrecer en primera instancia incluso a Torcuato Fernández Miranda, pues la presidencia del Consejo de Ministros o lo que él hubiera querido y tal, ¿no? Le dio a elegir, y Torcuato le dijo, donde puedo ser más útil, señor, a vuestra majestad, es en la presidencia del Consejo del Reino o en la presidencia de las Cortes. Y tú me señalas que no, que esto ya lo había diseñado el general Franco, que era el que había delineado que las cosas fueran así. Bueno, el general Franco aceptó la sugerencia que el día 20 de octubre le hizo Juan Carlos, estando convaleciente de un ataque al corazón que había tenido el día 17. En esa entrevista tenía la opción de prorrogar o reelegir a un continuista e inmovilista como era Rodríguez de Valcárcel, sí, o aceptar la propuesta del rey. Lo que hizo fue guardar silencio. Era un hombre, Franco en los últimos meses era un hombre de silencios, guardó silencio, y cuando a la salida de la entrevista con Juan Carlos entra Rodríguez Valcárcel pidiéndole que le renueve, Franco no lo renueva. De tal manera que ese acto de no renovar a Rodríguez Valcárcel fue la primera derrota desde Franco de los continuistas. Y efectivamente, esto que dices, Eurico, de que el rey le propone a Torcuato la presidencia del gobierno, Torcuato le dijo que era mucho mejor, era mucho más prudente ser presidente del Consejo del Reino,
Y entonces en ese momento el rey le dijo, bueno, pues eres presidente del Consejo del Reino y luego te hago presidente del gobierno. Y dice, no señor, no es elegante que yo sea presidente del Consejo del Reino y me proponga a mí mismo como presidente del gobierno. Debe usted pensar que yo le voy a ser muy útil como presidente del Consejo del Reino, pero yo no puedo ser después de eso presidente del gobierno. Y así es, porque es el que le confecciona las famosas ternas, etcétera, etcétera, Exacto, etcétera. Perdón por el paréntesis, porque el mero hecho de hacerlo ya me parece ensuciar un debate de tanta altura o una conversación de tanta altura como nos está ofreciendo Guillermo Gortázar. ¿Qué diferencia, digo, en cuanto al respeto institucional con cosas como las que ocurren ahora, donde un tipo pasa a ser de repente ministro de Justicia y en horas 24, pues miembro del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial o de lo que se tercie, o una señora, muy respetable por lo demás, pasa de ser ministra de Justicia a fiscal o a fiscala general del Estado y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo nos hemos degradado, Guillermo? Decías Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que era presidente de las Cortes, cuando en 1969 Juan Carlos jura como sucesor a título de rey. Supongo que abundarás también en la profunda decepción que en los sectores más ultramontanos, o lo que se dio en llamar el búnker, causaría todo aquel devenir que por otra parte era inevitable. Bueno, una de las paradojas o de las incógnitas históricas de la transición es el hecho de que el búnker, en vez de apoyar a un inmovilista como era Rodríguez de Valcárcel, apoya la elección de Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino y de las Cortes. Curioso. Esto es una cosa que todos los historiadores, desde Fusi, Stanley Payne, los testigos presenciales de aquellos hechos, como Luis Herrero, que era hijo de Antonio Herrero Tejedor, etc., han planteado los libros como inexplicable. Es decir, es una cosa, ¿cómo se le ocurre a este hombre apoyar a Torcuato en vez de apoyar a Rodríguez Valcárcel? Ha pasado por ser una incógnita de la historia. Bueno, este libro, con El secreto, desvelan las razones por las cuales el búnker, y fundamentalmente el líder del búnker, apoya a Torcuato frente a Rodríguez de Valcárcel. Esto realmente es una cosa muy llamativa porque se va a saber por qué razón lo hizo. Y la razón es, ya lo explicaré en el libro el día 20, la razón es porque Girón de Velasco no fue solo conocedor del secreto de Franco, sino cómplice del secreto de Franco. Es decir, fue pieza necesaria para que se desarrollara el secreto de Franco y entonces estaba plenamente comprometido con los encargos de Franco de lealtad y obediencia al rey. Y él, que era un franquista decidido, tenía la idea de que lo que Franco decidía o decía o hacía iba a misa y él tenía que ser leal no tanto al rey como a Franco. Y entonces, como Franco había dispuesto que le obedecieran al rey y él había sido cómplice del secreto de Franco, claro, fue un activo decisivo para que Torcuato y con él todo el inicio de la transición se pusiera en marcha. La transición habría funcionado a medio o largo plazo de la misma manera, o bien a lo mejor con una ruptura o con unos plazos más dilatados, ¿no? Pero lo que conocemos como transición se produce en función de la eficacia y del triunfo de los reformistas que fueron muy favorecidos por la iniciativa de Franco pocos días antes de morir. Está claro, hubiera funcionado de igual manera y esa es la clave también, lo que está diciendo Guillermo Gortázar, es una pieza absolutamente nuclear para entender también la fidelidad de la cúpula de las Fuerzas Armadas, sin excepción, salvo, bueno, pues hombre, es conocido que cuando se legaliza el Sábado Santo de 1977 al Partido Comunista, en el cual militaba, por cierto, pero hoy no estamos aquí para hablar de actualidad, militaba Ramón Tamames, entre otros, digo, algún ministro militar como el almirante Pita da Veiga, pues dimite de su posición, pues porque está radicalmente en contra, etcétera, ¿no? Pero si las Fuerzas Armadas y el Ejército en su conjunto guardaban fidelidad al rey, era porque lo consideraban no una prolongación de Franco, sino porque Franco había depositado en él la jefatura del Estado. Y eso también fue muy importante, digo, Guillermo, el respeto que el estamento militar coadyudara, a pesar de paréntesis, que ya hemos explicado mil veces, no voy a volver a entrar en ellos, de lo que se dio en llamar, que no fue exactamente tal,
en la pura praxis o en la pura teoría, mejor dicho, a pesar de la intentona golpista del 23F. Pero las Fuerzas Armadas ayudaron por la razón también por la que aporta Guillermo Cortázar. Sí, vamos a ver, las Fuerzas Armadas, al recibir el mensaje de Franco de lealtad y obediencia al rey, fueron muy disciplinadas. Pero aparte de eso hay que tener en cuenta que el ejército, a la altura del año 75, en fin, los altos mandos habían hecho la guerra civil, pero la inmensa mayoría eran jóvenes oficiales, comandantes, sí. eran coroneles, etcétera. Y básicamente era un ejército profesional, absolutamente, digamos, decididamente disciplinado a las órdenes del gobierno. Que no habían hecho la guerra, eso es fundamental. Y no habían hecho la guerra y sobre todo eran profesionales, es decir, no estaban no constituían una camarilla de partido político o estaban con un partido o con otro, ¿no? No es como en el siglo XIX que los militares estaban afiliados o a progresistas o a moderados. En el caso del ejército era un ejército profesional y además el rey tuvo un gesto el día 2 de noviembre de tomar las riendas del Estado con Franco moribundo. Sí. Él ejerció como jefe de Estado en funciones y cogió un avión conducido por él mismo y se fue a donde estaba el principal problema de España, que era en el Sáhara. Se trasladó a Layún, se entrevistó con los militares, les dio la confianza de que iban a tener un jefe para las dificultades presentes y se ganó un prestigio militar muy notable en una situación en la que Franco estaba postrado y a punto de morir. Sí, efectivamente, claro. El apoyo del ejército fue... ¿Tocas el tema del Sáhara en este libro, aunque sea mínimamente, Guillermo? No, es un tema fundamental, Es decir, en el último mes de la vida de Franco hay dos temas públicos, que son, por un lado, la crisis del Sáhara y, por otro lado, la salud del general Franco. Y eso es la prensa, es de lo único que habla. Pero el libro por supuesto, no puede obviar lo que estaba en la opinión, lo que preocupaba a la opinión, pero a la vez lo que hace es ir a los conciliábulos, a las comidas, a las conspiraciones, a las luchas de las camarillas, porque la política se compone de lo que sabemos en ese momento los ciudadanos y de lo que realmente pasa entre los políticos. Y entonces, en fin, yo como tengo una cierta experiencia política, lo que pasaba en la parte alta, en la espuma que conocíamos los ciudadanos y lo que estaba pasando en los entresijos del régimen, ¿no? Del régimen y de la oposición al régimen, por supuesto. ¿Tú crees, para terminar, Guillermo, que esto puede seguir? Desde luego interés tiene, pero claro, lo importante no es tanto que tenga interés entre los que hemos sobrepasado, en mi caso, los 50 años o edades superiores, sino entre los jóvenes. No de 40 para abajo, y de 30 y de 20 y tantos, para que conozcan la historia reciente de este país en un mundo en el que estamos dominado por esto, que es auténtica basura, las redes sociales, por la liquidez del titular, del tuit, del instante y tal, y en el que cada vez es más urgente y más necesario, para que no nos embrutezcan del todo, que ya casi lo han conseguido, el conocimiento de la historia y de datos y de hechos como los que ofreces, además con una redacción atractiva en este libro. Nos queda esperanza, tú que además conoces el mundo de la educación y su evolución vamos a ver, en las últimas décadas. Sí, yo tengo la percepción de que la juventud efectivamente está mucho más en el vídeo, en TikTok, en Twitter y en las redes sociales que en los libros, ¿no? Pero hay una parte de la juventud que sí lee, hay una parte de la juventud que sí estudia, yo voy a las bibliotecas municipales o a las bibliotecas de la universidad y me encuentro gente joven leyendo, estudiando, es decir, que hay de todo, no hay que tener una visión, digamos, pesimista al 100%. Yo creo que este libro está escrito en gran medida dirigido a la gente joven y desde luego yo a través de las redes y de TikTok o de lo que haga falta, pienso incluso en grabar algún vídeo breve de 20-25 segundos, porque es lo que creo que se ve ahora por parte de la gente joven, más de 25 segundos no soportan nada, sí. y lanzarles el mensaje de que hagan un pequeño esfuerzo de lectura o de reflexión, ¿no? Y desde luego mi experiencia con este libro está siendo muy llamativa y se lo digo un poco a los espectadores, ¿no? A los que vean el vídeo.
se anunció el sábado que salía el libro y ese mismo sábado se puso este libro el número 3 en los más vendidos de historia de Amazon. Fíjate. Y la verdad es que yo me quedé muy impresionado y lo que se me ocurre es decirle a la editorial que tiren más en la primera edición, porque salvo los que lo compren en precompra, que está en todas las plataformas, en Amazon y en la editorial Renacimiento, lo tienen asegurado. Pero mucho me temo que el día 20 que llega a las librerías puede haber dificultades hasta de circulación del libro, ¿no? No sabes la suerte que tienes. Bueno, es que es muy llamativo, ¿no? O sea, es desvelar un secreto durante 50 años. Esto lo sabían 10 personas en el año 75. Se juramentaron para no desvelarlo. Y afortunadamente yo lo he, entre comillas, pescado a los 4 últimos sobrevivientes de ese pequeño grupo. Y si pasan 5 años más, todos ellos tienen 85, 90 años, sí. Los 4 que han quedado vivos. En este momento solamente quedan 3, por cierto, porque uno de ellos lo grabé y murió al mes siguiente. Estoy pensando en uno que está vivo, que es casi paisano mío, no te voy a arrancar ni muchísimo menos el nombre, y al que me crucé todavía no hace ni 2 años por la calle. Es un tipo muy alto, no sé si a lo mejor coincidiremos, que fue ministro, un excelente ministro con Franco, al que yo conocí hace muchísimos años por razones familiares, y que es uno de los que puede quedar vivo de aquella época y que tiene, pues sí, pues a lo mejor más. No sé si es a Fernando Suárez, porque es un tipo alto, no sé si a lo mejor es bueno, ¿no? Pues ya lo has dicho tú. No, pero él no estaba en el secreto. ¿Qué va? No estaba en el secreto. No estaba en el secreto, no. Sin el secreto no lo conoce ni el rey, ni los servicios de información. Si es que es una cosa impresionante. Pero ahora es imposible, en el sistema democrático actual, es imposible tener un secreto cuando hay más de 2. Como sea algo relevante, siempre hay una filtración a la prensa. Aquí había 10 y los 10 guardaron el silencio y se juramentaron para llevárselo a la tumba. Bueno. Y es llamativo que eso se haya mantenido. Si no sale este libro, en 5 años, este dato no se habría conocido jamás. Decía mi abuela, que era de pueblo, pero muy sabia: secreto de 1, secreto seguro; secreto de 2, líbreme Dios; secreto de 3, exacto, ya no lo es, pero en este caso sí lo ha sido. Y tú lo has conseguido, Guillermo. Oye, recordamos, Omar, por favor, ponme por última vez el pantallazo para que nuestros lectores sepan y escuchantes y televidentes sepan que a partir del día 20 pueden, en la editorial Renacimiento, encontrar el libro de Guillermo Gortázar, El secreto de Franco, la transición revisada, un libro que abrirá un debate. Puso Franco una primera piedra hacia la transición democrática. Yo estoy deseando leerlo, interesantísimo, y os lo recomiendo a todos vosotros, a todos ustedes. Guillermo Gortázar, si lo quieren garantizar más, que hagan una precompra, que eso es lo mejor. En Amazon, así es. Guillermo Gortázar, que siempre es un placer y un honor el tenerte aquí. Cuídate mucho, amigo, y hasta la próxima. Luego, una cosa, una vez que se publique el libro y haya un debate y tal, volvemos a hablar ya sobre el secreto conocido. Una vez que se conozca el secreto, te emplazo a que vuelvas aquí y charlemos otro rato, pues para seguir abundando en el asunto, a ver qué réplicas genera el terremoto. Guillermo Gortázar, te envío un abrazo, cuídate. Eurico, hasta ahora. Hasta la próxima. Continuamos en la retaguardia y saludamos ya a un buen amigo nuestro de la retaguardia, periodista digital, Enrique Martínez Cantero. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Eurico? Muy buenos días. Enrique Martínez Cantero, que es profesor de economía y pues experto además en todo lo que tiene que ver con ese siempre proceloso mundo de la fiscalidad, de la tributación. Hemos tenido noticias esta semana de gran impacto, no siendo la menor de ellas, y por ahí quiero arrancar, el anuncio de Ferrovial de que se va de España. Esto es una malísima noticia, Enrique, y da idea del contexto de desconfianza económica, ya por ende institucional, en el que nos tiene sumidos este gobierno. Pues eso es lo más importante, que es una mala noticia que no se le puede reprochar a Ferrovial, porque está en su derecho, si lo cree conveniente, de tomar esa decisión, ¿no? Aquí lo que no tenemos que olvidar nunca es que al final una empresa, para poder funcionar, pues lo que necesita es eso que llamamos los grupos de interés. Necesita clientes, necesita empleados, necesita accionistas y también necesita al Estado. Y cuando no encuentra al Estado, pues lo tiene que buscar en otro sitio. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es por qué Ferrovial no encuentra las condiciones adecuadas para desarrollar su negocio en España y decide que tiene que irse a otro país como base de inversión y como base de operaciones. Así es. Las explicaciones que ha dado el gobierno han sido tremendamente confusas. Bueno, el gobierno y sus entornos. Vamos a ver, yo he oído de todo,
que puede tener su gracia si no fuera porque no tiene ninguna gracia una noticia como esta. Ayer Pachi López le decía el de ¿y qué más da? ¿Qué más da? También hablando de otra cosa. ¿Y qué más da que se vaya Ferrovial de España? No lo dijo esto, lo dijo en torno a otro asunto, pero ¿y qué más da? Pachi López dijo que era mentira que se fueran porque en Holanda hubiera una tributación o en los Países Bajos hubiera una tributación más baja, que en España es donde hay menos el bachiller Pachi López, que de fiscalidad sabe lo que yo de termodinámica, que en España era uno de los países o el país de menor presión fiscal de toda la Unión Europea. Sale un rato después Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, y habla abiertamente, sin despeinarse, la profesora de Derecho del Trabajo, de que aquí hay dumping fiscal. Dumping fiscal, porque claro, y entonces dando a entender que Ferrovial se va porque hay una fiscalidad más baja en los Países Bajos. Dices, ¿en qué quedamos? Y luego lo remata la portavoz del gobierno, esto de la idea del carajal, de en qué manos estamos, diciendo que claro, que es lógico que Ferrovial se vaya de España, porque claro, porque aquí hemos dejado de apostar por el negocio inmobiliario. Debe ser que en Países Bajos se están hinchando a construir vivienda y tal. María Jesús Montero también, y os he extractado una mínima intervención del rato largo que se tiró hablando ayer del asunto, pues también despreciaba y le quitaba valor a esto, que tenían ya el 80%, que eso lo ha reconocido Ferrovial en su propio comunicado, más del 80% de su negocio fuera. Escuchamos un instante a María Jesús Montero. Es importante señalar que esta empresa ya, y así mismo lo ha trasladado ella, tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país, es decir, que ya no tributaba en España. Esa tributación se desarrollaba afuera y, por tanto, el porcentaje restante es el que permanece en nuestro país y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, que no hay ningún riesgo que la parte de inversión que ya estaba en España se vaya a desplazar fuera de España y, por tanto, tributará en nuestro país y los puestos de empleo y de trabajo estarán asociados también a la propia actividad que se desarrolla en nuestro país. Es curioso también que ha presentado este cambio de sede después de haber presentado balance de cuentas en donde la empresa este año no ha tenido tan buenos resultados como tuvo en los años anteriores y por hasta ahí, porque es mucho más larga la declaración, pero esa era la parte exactamente, y de ahí mi gesto, que a mí me interesaba destacar, porque luego vuelve a repetir lo mismo, lo de buena parte de su negocio fuera y tal. ¿Qué diablos tiene que ver que haya presentado unos resultados? ¿Sabe ella si son más bajos o más altos de lo esperado con que se vayan de España? Bueno, yo creo que esto en comunicación sabemos perfectamente lo que es. Cuando no quieres hablar de lo que está ocurriendo, pues habla de otra cosa. Y probablemente los resultados de Ferrovial, la actividad de Ferrovial e incluso los impuestos que va a pagar Ferrovial es lo menos importante en todo esto. Aquí, ¿qué es lo que es importante? Es, oye, ¿qué actitud tiene el gobierno de España hacia las empresas? Y es que la actitud no la han contado. La contó Pedro Sánchez cuando estuvo en Davos, la contó en el Senado, en el que dijo auténticas barbaridades y ataques contra las empresas y contra los empresarios, y esa actitud además se manifiesta, pues por ejemplo, en todo el nuevo esquema de tributos que se han planteado, que claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, en primer lugar, es que son chapuzas que se han hecho, como otras, deprisa y corriendo, por Real Decreto Ley, sin las consultas a los organismos pertinentes, y cuando uno hace cosas de forma rápida y chapucera, pues ya sabemos lo que pasa, hemos visto lo que pasa con la ley del solo sí es sí, ¿no? Pues aquí pueden ocurrir cosas similares, salvando todas las distancias. Segundo, ¿qué ocurre? Pues que son medidas y leyes que están en el límite de la Constitución si no lo traspasan. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues que se va a judicializar. Como se va a judicializar, las empresas no saben lo que va a ocurrir en los próximos 2 o 3 años y eso genera inseguridad jurídica. Y la tercera, de carácter económico, es que claramente van contra el sistema de transparencia que tenemos en el mercado, que son los precios, distorsionan los precios. Y por tanto, pues cuando se distorsionan los precios, al final lo que estás haciendo es entorpecer el ahorro y entorpecer la inversión, que es lo que más necesita España. Así es. Hablamos mínimamente de inflación. Hemos conocido un dato, Enrique, esta semana muy malo. La inflación vuelve a situarse por encima del 6%, la subyacente está en el 7 y pico, disparada, sigue en el 7 y pico. No había dicho Planas que esto ya había tocado techo y los precios de los alimentos pues ya no iban a subir más, porque yo ayer, por ejemplo, veía un informe, creo que era de Mafre, diciendo que ya hay 3 de cada 10 españoles que, por ejemplo, no pueden comprar cosas tan básicas como fruta fresca. La secuencia, desde luego, es elocuente y hay que tener en cuenta que en política monetaria lo que tú anuncias es muy importante, ¿no? Entonces,
Planas dice ante todo el entramado del sector de la agricultura y la distribución alimentaria. Los precios de los alimentos ya han tocado techo, no van a subir más. Y una semana después el INE le desmiente y dice, sí, se han subido. Y luego sale pues la ministra de Hacienda a decir, han sido solamente unas décimas. Un pico, dijo, un pico. Por lo tanto, bueno, yo creo que esto también forma parte, como decíamos antes, de cuando es tan difícil explicar lo que estás haciendo, pues tienes que hablar de otras cosas y de otra manera. Dicho esto, todavía no tenemos nada más que estos pequeños apuntes que nos ha dado el INE, porque son datos adelantados, pero evidentemente lo que sabemos es que vuelve a repuntar la inflación, que en este mes pues, ha subido un 1%, que la subyacente está significativamente por encima de la general y creciendo. Y esto, bueno, pues lo que nos explica es que efectivamente se ha producido este efecto contagio, que la subida de los precios ya no solamente está en la energía, ni siquiera solamente en los alimentos, sino está en el conjunto de la cesta de la compra, y que los próximos meses, pues bueno, vamos a tener que vivir con esta situación que no va a ser fácil para las familias españolas. Muy rápidamente, Enrique, porque hoy, y además le agradezco a Enrique Martínez Cantero el esfuerzo que ha hecho de acercarse a los estudios de periodista digital, no quiero robarte muchos minutos, tienes que salir disparado todavía a otro asunto profesional, pero ¿cómo van los fondos europeos? Hemos tenido novedades, ha estado aquí una delegación del Parlamento Europeo hace unos días, se han ido horrorizados, diga lo que diga el gobierno. ¿Peligra realmente parte, por lo menos, de la asignación comprometida? Bueno, tenemos que esperar a ver ese informe que harán en unas semanas, que es lo que dice, pero lo sustancial ya lo tenemos apuntado, ¿no? Lo sustancial es que se confirma que existe una falta de transparencia y una preocupación importante. Esto, yo a veces pienso que quien no esté muy metido en este asunto no entenderá cómo, por un lado, el gobierno constantemente se felicita de que somos los campeones en la recepción de fondos y a la vez tenemos esta otra crítica, ¿no? Entonces, esto lo que hay que explicar es que para recibir los fondos lo que tienes que cumplir son con unos hitos, con unas reformas, que inicialmente se cumplieron porque ya estaban hechas. Luego las que se han ido presentando pues son débiles, podríamos entrar a valorarlas, pero nos llevaría tiempo, y otras que son muy significativas y que faltan, en concreto la reforma de la Seguridad Social. Por lo tanto, ha habido un éxito hasta ahora, pero veremos a partir de ahora, y aquí viene la primera fuente de riesgo de pérdida de fondos, es qué ocurre con la reforma de la Seguridad Social. La segunda es, una vez que lo recibes, lo tienes que gastar, y con ese gasto lo que pretendes es tener impacto, transformar la economía del país y, por tanto, que se pueda repercutir todo eso en el PIB per cápita y, por tanto, que España mejore en PIB per cápita. Ahí es donde tenemos una falta de transparencia en saber dónde están ejecutando los fondos, y lo que sí sabemos es que el dinero se mueve entre administraciones, pero que todavía no ha llegado, y desde luego no ha llegado en la forma que debe llegar, al tejido productivo. ¿Y dónde se está quedando? Si es que se está quedando en algún sitio esa pasta. Pues de momento se está quedando en ese movimiento entre administraciones, y no sabemos, este es el problema, por qué no está llegando al final. Desde luego lo que sabemos, y permítame que haga aquí una puntualización, es que el Real Decreto que se sacó para la agilidad de todos estos fondos, que por cierto se aprobó con la abstención de Vox que la facilitó, no está funcionando. No está funcionando. Y también me gustaría decir respecto a esto que en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea en concreto, se hizo una comisión de estudio, curiosamente a solicitud del propio PSOE, en la que sale un informe bastante claro sobre qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los problemas que hay, y tampoco se ha podido aprobar ese informe, pues porque evidentemente toda la izquierda junto a Vox ha impedido que salga adelante. ¿Cómo va a desarrollarse en las próximas semanas esto? ¿Se desbloqueará de alguna manera? ¿O hay un interés en que esto siga siendo opaco y oscuro? Bueno, intereses siempre hay para todo, ¿no? Aquí el esquema de fuerzas es el que tenemos que valorar, y cómo sea de contundente ese informe, pues va a ser importante. Hay que tener en cuenta que el informe lo hace una comisión que está compuesta por eurodiputados de diferentes partidos, y por tanto lo normal es que tampoco tenga unas expresiones demasiado duras. Pero bueno, volviendo a los argumentos de antes, ¿existen riesgos para perderlo? Sí. 1, no cumplir con las reformas que están prometidas. 2, no gastar todo lo que se está gastando. Y 3, que esa opacidad pueda llegar también a la interpretación junto a otras leyes que se han aprobado, por ejemplo, pues la despenalización parcial de la malversación de fondos, pueda llegar a pensarse que se están tomando leyes contra el Estado de Derecho, que podríamos conducir a llamarlas iliberales, y eso también implicaría un tercer riesgo muy importante para la pérdida de fondos para España. Enrique Martínez Cantero, muchísimas gracias como siempre, amigo. Un placer y un honor que nos expliques la economía de una forma tan didáctica como lo hace nuestro buen amigo Enrique Martínez Cantero, y que arrojes luz sobre cuestiones que, pues en fin,
la propaganda gubernamental tiende a opacar. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y un placer, Eurico. Y invocamos la recta final de esta retaguardia de este jueves 2 de marzo de 2023. Pues con nuestro periodista estrella. Hoy casi todo en España pasa por Josué Cárdenas, que es un comentarista ya político muy avezado y un cronista parlamentario de primera división de periodista digital. ¿Cómo estás, hermano? Eurico, mi maestro, ¿cómo estás? Oye, bueno, es tu maestro. No sé si hay muchas cosas que aprender de mí últimamente, pero bueno, siempre. Ahí estamos defendiéndonos de los que nos quieren machacar, aunque sea porque pasábamos un día por no sé dónde. Pero tú eres como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Bueno, de momento sí, oye, y he llegado hasta los casi 53, ya que me quiten lo bailado. Ya lo último que pueden hacer ya es, pues no sé, sacarme sangre o porque hay otras cosas ya casi no nos queda. Josué, ¿qué es lo último del caso Navarro Tacoronte, del caso Curbelo, del caso Tito Berni, del caso Mediador? Ya no sabemos cómo llamarlo. ¿En qué punto estamos? Bueno, la verdad que es toda una serie. Yo creo que dentro de unos añitos alguna de estas plataformas tendrán mucho que contar sobre este caso de corrupción. La versión del PSOE es, ¿y a usted qué más le da? Esa fue la respuesta de Patxi López. En el PSOE cierran filas, intentan hacernos la diferenciación de una cena de corrupción, de que el chivo expiatorio del Tito Berni se lleve todos los palos y todas las collejas de toda esta cuestión, pero ojo, porque el mediador ha cantado. Uno se puede fiar más o menos de este individuo, pero realmente, la palabra lo indica, era el pontífice entre los políticos del PSOE y entre esos empresarios que querían pues hacer sus chanchullos con estos políticos, ¿no? Bueno, pues el mediador está dando nombres y yo ya me he quedado patidifuso, casi me caigo de la silla, cuando ha señalado a la portavoz de Igualdad del Partido Socialista. Entonces es cuando he dicho, pero bueno, ya me estalla absolutamente la cabeza, diputada por León, Andrea Fernández, que también parece estar involucrada en esas cenas. Recordemos a la audiencia, evidentemente que ir a una cena no es delito, ir a una cena es un placer, es un gustazo, pero oigan, ir a una cena cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, cuando solo podíamos estar, ¿recuerdan esas nocheviejas de 6, 8, 11 en casa y si no separarse y si no el cuñado se queda fuera? Y mientras tanto los del PSOE pegándose comilonas con, supongo que viudita de Clicó, con todo ese parafernalia que les suele rodear, con esas mariscadas, con esos lujos, mientras España esté encerrada. Y otra cosa, ¿qué pintaban en esas cenas? Oiga, uno cuando va a una cena tiene un motivo, no va por ir, y más cuando es un diputado. ¿Qué pasa? ¿Que son muy inocentes, que son muy tontos, que no sabían de qué se estaba hablando en esas cenas? ¿Qué pasa? ¿Que aquí todos somos ingenuos y en el PSOE nadie se entera de qué va la vaina? Oiga, hay que pedir responsabilidades. Oye, esta gente tiene que comparecer. Había chicas, había, ¿tú crees, diputadas en esas cenas entonces? El mediador ha señalado a la portavoz de Igualdad. Es que esto ya clama al cielo. Es que esto ya es el sumum de la hipocresía absoluta. O sea, esta chica estaba permitiendo, porque, vamos, eso se sabe. Cuando tú estás en una cena se hacen comentarios de dónde va a acabar esa cena. ¿Cuál va a ser el final? ¿Cuál va a ser la desembocadura de esa cena? Y en este caso la desembocadura, no sé si era el Flowers, era el hotel que nos están contando en el que se producían esas visitas con prostitutas. ¿Qué es el Flowers? Que yo no he oído. Bueno, pues es un lugar en el que, pues, no sé, se localizan las aves de paso. ¿Te acuerdas de la canción de Sabina? Esa, aves de paso. Sí, a las flores de un día, ¿no? Pues de Sabina sí me acuerdo. Pues, sí. Pues es el lugar donde cohabita, pues eso, el casado y la señorita. Vaya. El socialista en este caso. Oye, a mí otra cosa que me escandaliza, hoy tenemos muy poquito tiempo porque además le tenemos que dejar el estudio para otros menesteres a otros compañeros, pero hay nada más y nada menos, hay 15 piezas separadas ya, hasta donde yo he escuchado en algunas radios y he leído en algunos periódicos. 15 piezas separadas son muchas piezas separadas. O sea que aquí tiene que haber tela, como diría un castizo, tela de la Carmela, o eso parece. Pero absolutamente. Queremos desvelar los 15 nombres de las personas que participaron de toda esta trama y asumir responsabilidades, sobre todo. Yo creo que esos 15, el otro día Patxi López cerraba filas, se le ve muy nervioso. En el PSOE están muy nerviosos porque sabe que esto afecta. Yo soy de la opinión, Eurico, que el votante socialista ya le pueden, perdónenme la expresión, miccionar en cualquier zona que el votante socialista sigue votando al PSOE. O sea, es que pertenecen a la religión del PSOE y ahí lo que dice el líder, vamos, a pies juntillas.
Pero hombre, el pueblo español no es idiota y yo creo que mucha gente está despertando. Nos estamos dando cuenta de lo que es este partido, de lo que es el PSOE. Un partido que suelta violadores, que hace leyes como la ley trans, que va a tener unas consecuencias tremendas, y luego estos casos de corrupción que afectan directamente al seno del PSOE canario y del gobierno canario. Tenemos unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Hay que tomar nota, ¿no? Vaya lío. Josué Cárdenas, como dice el maestro Herrera, que me alegro mucho. Cuídate. Igualmente, Eurico. Habrá que cuidarte. Bueno, empezad a cuidarme a mí también, que ya tengo una edad. Habrá que cuidarte, digo, porque eres una fuerza de la naturaleza y no tenemos que consentir que te marchites. No, hombre, Que tengo la protección del Señor, que es la más importante. Bueno. Ojalá mi protección pudiera llegar incluso a más. Te tengo de escudo también, Eurico. Me tienes de escudo, sí. Tú eres de espalda ancha. Yo soy de espalda ancha, por eso me suelen ir las balas. Oye, Josué, ¿en qué estás ahora, por cierto? Bueno, pues nada, seguimos todas las noches a las 10 de la noche, La Burbuja, ya saben. Ayer tuvimos una entrevista con Lucía Echeverría en la que, bueno, desgranó... Echevarría, perdonen. Desgranó las consecuencias de la ley trans. Hoy también hablaremos sobre muchas cuestiones. Hablaremos, que lo han abordado también en tu programa, la exhumación de Primo de Rivera. A mí me parece un ultraje que se sigan tocando muertos en España. Sí, nos lo contó Norberto Pico ayer. Pues nos lo va a contar también en La Burbuja. Hablaremos también del problema con Sacabat. Oye, ¿qué pasa? Que unos chavales no pueden en la Universidad Pública Complutense hacer una charla sobre víctimas del terrorismo. No les han dejado. ¿Pero en qué España estamos? Que ayer, nos la han convertido? Ayer hablamos con Sabater y anteayer con Julia Calvet de Sacabat y con Diego Yáñez de Libertad Sin Ira. Estaban muy ilusionados con el acto del viernes día 3 y se lo ha prohibido, no sé si el rectorado o no sé quién diablos, porque ya sabéis que ahí se dice que quien mandan pues siguen siendo los comunistas. Y pero entonces, es el soviet entonces de la Complu. Pues les debe de haber molestado o deben de haber observado. Anoche me llamó Julia para contármelo y bueno, pues si esta noche tienes oportunidad, pues claro. Vamos, lo menos que podemos hacer seguir ahondando en cuáles han sido las causas que les han dado para prohibir un acto que era para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad y justicia. Josué, que estamos fuera de tiempo. Gracias, hermano, cuídate. Ahí pico y pala al pie del cañón. Y gracias también a todos vosotros por habernos atendido un día más en la retaguardia. Cuidaos y hasta mañana.